bienvenidos a un capítulo más de Venezuela en profundidad. Hoy vamos, digamos, a tocar o a responder muchas interrogantes que tenemos como venezolanos del común respecto a lo que está sucediendo en Venezuela. Y para eso nos acompaña Luis Pecha Arteaga, consultor político e internacionalista. Luis, bienvenido a este espacio Venezuela en profundidad. Muchísimas gracias, Génesis, por la invitación. Buenas tardes a tu audiencia. Bueno, digamos, ahorita lo que está en el ojo de la palestra es mucho la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Ya Estados Unidos reconoce a Edmundo González como presidente electo de Venezuela. Sin embargo, con la llegada de Donald Trump en su segundo mandato, deja muchas interrogantes abiertas, ¿no? Sobre qué va a pasar entre las relaciones de ambos países. Hubo la visita de un enviado especial a Venezuela a reunirse con Nicolás Maduro, y aunque los puntos a tocar era precisamente la deportación de migrantes venezolanos, entre ellos miembros del Tren de Aragua, y lograr la liberación de estadounidenses que están en Venezuela. Pero obviando esos dos puntos, ¿qué más se puede esperar ya de este primer acercamiento que tuvo Estados Unidos con el irreconocido gobierno de Nicolás Maduro? Bueno, yo creo que es difícil, digamos, decir de una vez que todo va a salir de una forma, o sea, de ser determinista con relación a este tema es difícil, porque pareciera que dentro del propio gobierno de Estados Unidos no hay una decisión final porque hay tensiones internas. Luego de este anuncio de la visita de Richard Grennan a Venezuela, han habido reacciones dentro del propio gobierno de Donald Trump, no necesariamente por miembros del gabinete, sino por congresistas, otros enviados especiales, personas que han hablado ante los medios y han, digamos, contrastado un poco esta primera intención, que era básicamente una visita meramente por temas de deportaciones, migración, Tren de Aragua, temas bilaterales que ignoran por completo los temas vinculados a la democracia, libertades, etcétera. Ya han habido ciertos voceros que han dicho y han contrastado diciendo, bueno, no podemos obviar una cosa con la otra, ¿no? Sin embargo, yo creo que la noticia es negativa para la oposición venezolana, porque pareciera que la primera disposición o la primera decisión por parte de Trump con relación a Venezuela tiene que ver con un entendimiento directo con Maduro para los temas que le interesan a los Estados Unidos. Hemos visto que prácticamente la primera prioridad del gobierno Trump en estos días ha tenido que ver con decisiones vinculadas a deportaciones, a depurar el país, básicamente es lo que ha venido insistiendo Trump. Y bueno, para ello pareciera que está explorando la posibilidad de entenderse directamente con Maduro para temas vinculados a la propia migración venezolana. Entonces, es complicado, obviamente es un panorama muy complicado. El hecho de que el primer país que un enviado o cualquier funcionario de la administración Trump de alto nivel, el primer país de la región que estén visitando sea Venezuela, pues evidentemente es un gesto bueno, debe preocupar a la dirigencia política vinculada por María Corina Machado, Edmundo González, porque te deja dos interrogantes, ¿no? O sea, la primera es, bueno, ¿qué tan enterados estaban ellos de esta visita? Hasta ahora ha habido silencio por parte de la oposición al respecto. Ya es el segundo precedente, porque también cuando la decisión del TPS se demoraron básicamente todo el día en preparar una respuesta con relación a este tema. Edmundo González pidió hace par de días que no se entendiera directamente Trump con Maduro y ahora, bueno, está sucediendo esta reunión. Son imágenes que dejan mal parado al liderazgo político opositor. Y en paralelo, pues bueno, ¿hasta qué punto? Esa es la otra pregunta, ¿hasta qué punto es capaz de llegar Trump en este esfuerzo por deportar gente y en su camino, pues entenderse con Maduro, ¿no? Ya personas que habían formado parte de la administración Trump en el pasado, como John Bolton, en su primer mandato como presidente, habían dicho que Trump admiraba en secreto a Maduro, que admiraba su capacidad de mantenerse en el poder, etcétera. Entonces, bueno, pareciera que se confirma esta teoría que decía Bolton de que, bueno, hay una, digamos, en secreto hay como esta cierta complicidad o algo por el estilo. No quiero ser tajante con relación a este tema, solamente son lo que los hechos indican hasta los momentos. Pero bueno, ciertamente hay una tensión interna en el seno de la administración estadounidense y allí pues evidentemente Maduro, que tiene una crisis de legitimidad luego del 28 de julio, pues está intentando ver si puede, digamos, sacar provecho de toda esta tensión que hay allí. Eso precisamente me genera dos preguntas y es, primero, eh, los venezolanos esperábamos que con la llegada de Donald Trump, pues fuera un golpe contundente y digamos
hasta en cierta forma un salvador en este proceso democrático que vive Venezuela, considerando ya la gestión que hizo el gobierno de Joe Biden, que no fue la mejor respecto a la crisis en Venezuela. Entonces, ¿esto cómo termina de afectar si realmente Trump hay, digamos, alguna intención de formar parte o de ejercer más presión sobre Nicolás Maduro y su gobierno para que haya un cambio democrático? Eso por un lado. Y segundo, ¿cómo puede utilizar, conociendo los personajes y conociendo cómo se maneja Nicolás Maduro y su cúpula, qué se puede esperar que hagan ellos ya con esta visita? Porque ya hace poco ya empezaron, digamos, a decir por redes sociales sus periodistas que esto supone un reconocimiento de Estados Unidos al gobierno de Nicolás Maduro. Mira, con relación a lo primero, bueno, hasta ahora, claro, las perspectivas eran totalmente distintas a lo que hemos visto hasta ahora con relación a Trump, porque los nombramientos que había dado Donald Trump en puestos clave, como Marco Rubio al Departamento de Estado, el ex senador Waltz para el puesto de asesor de seguridad nacional, que eran personas que estaban formadas netamente en temas vinculados a Venezuela o a la región, mejor dicho, al hemisferio, eh, a nuestra región, a Latinoamérica, digamos que daban esta perspectiva, primero, de que Venezuela era un tema prioritario y segundo, todas estas posturas de estas personas nombradas habían sido muy frontales contra Maduro, contra el chavismo, así como contra el resto de autoritarismos de la región, Nicaragua, Cuba, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que las perspectivas eran muy positivas. Sin embargo, desde el momento que Trump toma el poder, hasta ahora las noticias no han tenido que ver con temas vinculados a democracia, libertades y demás, sino que la agenda ha estado totalmente monopolizada por temas migratorios, de deportaciones y demás, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver, digamos, si este entendimiento va a seguir siendo la tendencia de los próximos meses o si, por el contrario, pues también va a entrar en agenda estas exigencias en materia de libertades y democracia. Es una incógnita, hasta ahora todo se ha ido por el lado que te digo, pero bueno, todavía hay tiempo para saber primero cuál es el resultado de esta primera negociación que encabeza Richard Grenell en Venezuela. Y segundo, pues, bueno, ¿qué va a hacer esta otra ala de la administración que es eh, más propensa a defender este sistema de libertades y democracia a lo largo de la región, incluyendo a Venezuela? Con relación al reconocimiento del mundo, por supuesto que queda en entredicho. Y es creo que como digamos, el tema más negativo que pudiese sacarse como que de todo esto, porque mientras el 9 de enero Trump tuiteaba que reconocía a Edmundo González como presidente electo, evidentemente toda la maquinaria oficial va a utilizar esta visita para decir, mira, un funcionario de la administración del presidente entrante de los Estados Unidos está en Caracas reunido con Nicolás Maduro. Eso quiere decir que reconocen a la persona que está en el poder en el país, ¿no? Entonces, allí, pues evidentemente hay un tema que es negativo para el propio Edmundo González y que debe ser atendido de forma urgente por parte de la oposición, ver cuál es la respuesta oficial a este tema, porque, bueno, evidentemente la narrativa no les favorece en este momento. Ahora bien, con este tema de la postura de Donald Trump con respecto a los migrantes venezolanos, la cancelación de la extensión del TPS, ya obviamente, digamos, los venezolanos están como perdiendo esa esperanza y decir, bueno, si se supone que incluso muchos venezolanos en Estados Unidos votaron por Trump con la esperanza de que éste tomara decisiones contundentes contra el gobierno de Nicolás Maduro, y el primer paso que da es la migración. ¿Cómo crees tú que afecta esto, digamos, a la narrativa que tienen los venezolanos migrantes en Estados Unidos? Y en segundo lugar, ¿por qué precisamente eh, tomar la migración y particularmente la de los venezolanos como un primer paso a su gestión, cuando digamos que también hay muchos otros puntos que puedan tocarse para iniciar su segundo mandato? Mira, lamentablemente en la campaña hubo varios espacios de entrevistas donde conversaba al respecto y es que no es una novedad, no es una novedad lamentablemente porque cuando revisamos la campaña política de los Estados Unidos, la campaña de Trump no habló de Maduro en campaña, no habló del tema democracia,
como pasó en su primer periodo, que Venezuela fue prioritario durante muchos años con relación a este tema de la teoría de máxima presión, de que hay que hay que llevar democracia a Venezuela. Toda esta causa alrededor de nuestra libertad fue prioritario para Trump uno. En esta campaña no, en esta campaña presidencial de Donald Trump, el mensaje, todo lo que se vio con relación a Venezuela fue vinculado a las bandas terroristas del Tren de Aragua que vienen de Venezuela, que invadieron nuestro país, debemos depurarlas, debemos salir de ellas. Y claro, en ese momento había una corriente de pensamiento que decía, bueno, no, pero es que solamente están hablando de estos venezolanos que cometen delitos. Y por supuesto que allí todos estamos de acuerdo en que debe haber justicia, sea de la nacionalidad que sea. Si tú cometes un delito en otro país, tú tienes que enfrentar las acciones, la justicia al respecto, ¿no? El problema es que, y por lo menos, y aquí empalmo con esta pregunta que me hacía sobre el tema TPS, para tú presentar y aplicar a este TPS, tú necesitas tener, entregar tus antecedentes penales. Es decir, las personas afectadas por esta medida del TPS no son particularmente delincuentes, pero están siendo perjudicadas por esta medida, ¿no? Entonces, es una situación complicada porque deja en desamparo, digamos que se utiliza esta monstruo del Tren de Aragua, que evidentemente es una amenaza regional, local, y, bueno, todos sabemos la magnitud de los crímenes que se han cometido por parte de esta banda, pero han terminado, digamos, pagando justos por pecadores en esta medida que, bueno, termina afectando a cientos de miles de personas que hoy están en completa vulnerabilidad o, bueno, que hoy sienten miedo de poder ser los próximos blancos de una deportación, ¿no? Entonces, bueno. Ha sido así la narrativa que ha utilizado Trump y los republicanos al respecto. Ojalá haya un giro de acontecimientos que permita proteger a muchas personas inocentes que salieron del país por motivos políticos, económicos, etcétera. Y que, bueno, llegaron a los Estados Unidos a trabajar, a pagar impuestos, a regularizarse de la forma que pueden y, bueno, no a formar parte del mismo saco de algunos delincuentes bueno, que llegaron a hacer el mal de Estados Unidos, ¿no? Digamos que la relación entre Venezuela y Estados Unidos en los últimos años está dividida como en tres facetas, que fue el primer mandato de Trump, el tema de las sanciones, viene el gobierno de Joe Biden donde se ve lo de la flexibilización, las licencias para poder manejar el tema de el sector petrolero y ya esta tercera fase que es con pues el segundo mandato de Trump y bueno, ya hemos visto digamos, las medidas con las que Trump viene en este nuevo, digamos, en este nuevo mandato, ¿no? En el caso de que, digamos, no se dé este cambio de gobierno en Venezuela, ya hemos visto el escenario de las sanciones. ¿Qué se puede esperar en el caso hipotético de que, bueno, Estados Unidos no haga más allá de lo que ya está haciendo, de que Nicolás Maduro se quede en Venezuela y se produzca más el aislamiento de Venezuela a nivel internacional? ¿Cuál es el escenario que se puede pintar en ese panorama? Bueno, yo creo que hay varias cosas, ¿no? Lo primero es que probablemente en un escenario así la migración va a seguir siendo un problema, porque el éxodo va a continuar, ¿no? O sea, eh, han habido distintos enfoques, como tú lo has dicho, y aún así, los canales migratorios, los flujos migratorios hacia el sur, hacia el norte, hacia Europa, hacia todo el planeta, han continuado y nos han hecho ser, salvo por Siria, la mayor migración del mundo hoy por hoy, ¿no? Entonces, ese es un problema que va a seguir teniendo Trump. Por tanto, en teoría, el conflicto político va de la mano con la solución del resto de problemas. Yo no creo que Trump pueda ignorar durante mucho tiempo esa situación. Por otra parte, bueno, sí, más allá de eso, evidentemente hay dos, así como hay, y como te comentaba al principio de la entrevista, choque de posturas con relación al tema de qué posición adoptar con relación a Maduro, también de la misma forma hay un debate con relación a qué hacer con el tema sanciones, ¿no? Eh, Hay un sector, hay que incluir dentro de esta discusión que uno de los principales financistas de la campaña de Donald Trump es el sector petrolero. ¿Por qué? Porque Trump prometió básicamente darle luz verde a todos los proyectos que tuviesen las petroleras en su mandato, apartando temas climáticos, ambientales, etcétera, que era un poco más la bandera de los demócratas. Entonces allí, petroleras, entre las cuales se incluye Chevron,
tienen un peso de negociación para decir hoy a Trump, mira, no me vayas a frenar mis operaciones, incluyendo a Venezuela, porque, mira, yo te financié, tú me prometiste ayudarme, etcétera. Entonces ahí hay cierta presión que van a seguir ejerciendo, mientras que por otra parte está también el costo político de decir, bueno, mira, por incluso parte de los senadores, congresistas, personas que se juegan su cargo dentro de pocos meses, porque recordemos que en Estados Unidos es un sistema muy dinámico en cuanto a elecciones y cada 2 años hay procesos electorales en los cuales senadores y congresistas de estados como la Florida o personas que tienen que ver con un público que se deben a muchos votantes a los que este tema de la situación de derechos humanos y políticos de la región les afecta, se van a jugar el cargo. Entonces ellos también tienen que hacer su presión y decir, no, mira, no descuides la situación de derechos humanos en Venezuela, no descuides la situación política en Venezuela, porque precisamente esto fue lo que le criticamos a Biden, esto fue lo que le criticamos a los demócratas, las razones por las que pusimos que Kamala no debía llegar a la presidencia y van a ejercer esa presión. Entonces esa misma tensión probablemente se mantenga dentro de lo que viene. Son juegos que van a seguir teniendo, bueno, pesos y contrapesos. Y bueno, ahí Trump tiene que tomar una decisión tal y como hizo hoy, enviando a Grenell a Caracas, que falta por ver cuál va a ser, como digamos, el desarrollo en los próximos días de esta visita. Pues habrá que ver esa misma discusión y esa misma toma de decisiones por parte de Trump con relación a este tema. En el caso de Venezuela, como dicen por ahí, cuando se cree que las cosas están mal, siempre pueden estar peor, ¿no? Y Venezuela ya viene teniendo este tema de las sanciones internacionales. Hay quienes todavía confunden y no reconocen que existen pues las sanciones personales y el gobierno de Maduro se ha escudado en que esta es la razón por la que Venezuela está en una crisis económica, social. Entonces, partiendo de ello, se ve mucho más el aislamiento que ha tenido Venezuela a nivel internacional. Y desde el 28 de julio para acá ha sido el mismo gobierno de Nicolás Maduro quien ha aislado más a Venezuela, rompiendo relaciones internacionales con otros países. Y eso se ve, por ejemplo, en el caso de Ecuador y de Chile, que aún siendo, digamos, el presidente de Chile de izquierda, no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. Eso ya se vio también el cierre de los consulados de Chile en Venezuela, pero la pregunta es, ¿no? Ya, con los escenarios anteriores que viene viviendo Venezuela en el aislamiento internacional, ¿cómo termina esto de afectar la crisis que vive Venezuela? Porque ya no es solamente el aislamiento de allá para acá, sino de acá para allá también. O sea, el mismo gobierno de Maduro se está aislando. Sí, sí, o sea, ahí hay dos cosas, ¿no? Con relación al el tema, las sanciones siempre se han planteado como una política para generar cambios de actitudes y por eso durante el gobierno de Biden los demócratas utilizaron ese levantamiento de sanciones como una herramienta. Básicamente es esto de yo te doy algo, tú me das algo, ¿no? Al final, bueno, la política también fracasó porque luego el 28 de julio no había cómo implementar más concesiones para lograr esa transición política. Pero hasta ese momento, digamos que esa política de levantamiento de sanciones tuvo algunas pequeñas victorias como bueno, el poder permitir una candidatura que, bueno, fue la tercera en la cola que dejaron. Fueron muy pequeñas aberturas que dejó Maduro, pero que digamos que Estados Unidos podía decir, bueno, me están dando algo, ¿no? Y bueno, la oposición pudo competir con la tarjeta de la unidad el 28 de julio, digamos que en parte por eso, ¿no? Ahora, claro, evidentemente, si hay una regresión en tema de libertades, toda esta cantidad de miles de presos políticos, incluyendo dirigentes políticos, toda esta persecución al equipo de María Corina Machado, de Edmundo González, orden de captura contra el propio Edmundo González, regresión de libertades de todos los tipos en Venezuela, todo lo que sabemos que forma parte del entorno de la Venezuela de 2025, pues la reacción de parte de la comunidad internacional va a ser, bueno, hay que volver a la política de sanciones hasta que haya un cambio de actitud. Y allí está obviamente esa separación entre las sanciones personales, que es hacia las personas que han incurrido en violaciones de derechos humanos, que han incurrido en, bueno, cosas que atentan contra la democracia, etcétera, y las sanciones sectoriales, que son ya más una política contra un ciertos sectores de la economía de un país que, bueno, digamos que
inhibe al país de poder transar contra él, como lo por ejemplo pasó con Estados Unidos y el sector petrolero de Venezuela, cuando se impuso esa sanción sectorial que básicamente impedía que Estados Unidos comprara cualquier cosa que tuviese que ver con petróleo venezolano, ¿no? Pero bueno, al final obviamente la raíz está en que, bueno, si hubiese democracia, una democracia plena y si hubiese respetado toda la normativa institucional con relación al año pasado, no, probablemente no estaríamos teniendo esta discusión hoy, ¿no? Y bueno, también está la otra parte de lo que comentas, que, bueno, evidentemente Maduro juega al desgaste, ¿no? Que pasen los meses, que los migrantes venezolanos en todos esos países de acogida, en los países de la región, comiencen a presionar para tener respuestas con relación a sus propios trámites, cómo hacer ante los desamparados que están en sus países, etcétera, y generen esa presión a los gobiernos para que sencillamente no les quede otra, sino bueno, me toca entenderme con Maduro porque es que el que está ahí y yo tengo una situación que atender que es la de estas personas que necesitan trámites, documentos, etcétera, y que me ejercen presión contra mis gobiernos, ¿no? Pareciera que esa es la apuesta de Maduro, a más mediano, largo plazo, jugar al desgaste y ver si estos gobiernos terminan cediendo. Precisamente ante este juego, como tú bien lo mencionas de Nicolás Maduro, las actuaciones de la comunidad internacional, ya hemos visto a grosso modo cuál es la de Estados Unidos, pero también cuál es tu percepción ante la actuación que han tenido organizaciones como por ejemplo la ONU o la OEA, que también forma parte de ese mecanismo de espera por parte o de esperanza de los venezolanos de que hagan algo respecto a la crisis en Venezuela. Mira, siempre la actuación, yo soy internacionalista de profesión y soy bastante escéptico, lamento decirlo, con relación a el alcance que puedan tener estas organizaciones con relación a los países, ¿no? ¿En qué ayudó muchísimo la ONU, la OEA, las organizaciones internacionales en general con la veeduría del proceso del 28 de julio? Si recuerdas, el chavismo aceptó un comité de expertos de la ONU que viniera a ejercer observación electoral en Venezuela de cara a las elecciones presidenciales. Ese comité de expertos emitió un informe que señaló las irregularidades del proceso y señaló la veracidad de las actas emitidas por la oposición, ¿no? Entonces, digamos, allí fue una gran ayuda porque ayudó a respaldar todas estas pruebas que estaba mostrando el liderazgo político con relación a esta coyuntura, ¿no? Luego está que, bueno, evidentemente la comunidad internacional parece estar engatillada, parece estar en medio de un dilema sobre cómo poder avanzar con relación a Venezuela cuando, bueno, pasa el tiempo, no se da el cambio de forma interna y los países de la comunidad internacional dicen, bueno, ¿hasta dónde puedo llegar yo? Yo no voy a intervenir militarmente en Venezuela, yo no voy a llegar a poner mis propios recursos en juego contra esto en una situación que se escapa de mis manos. Y es donde precisamente está todo el problema para la comunidad internacional, hasta dónde llegar y qué hacer. Y por eso hemos visto, pues nada, básicamente una inacción o apoyos muy tímidos, eh, digamos, apoyos a Edmundo González Urrutia, que lo reciben en los países, hay esta solidaridad que se entiende entre los países y un no reconocimiento a Maduro, pero falta, digamos, el siguiente paso. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué se va a hacer al respecto? Y allí es donde la comunidad internacional no ha logrado obtener respuestas, ni de forma aislada, es decir, cada país por su parte, ni utilizando estos foros como la ONU, la OEA, etcétera. En esta dinámica y volviendo un poco a las exigencias de Estados Unidos, pues a Nicolás Maduro le sirve tener algo todavía con qué negociar. Y eso se ha visto mucho en el tema de los presos políticos de otros países y los estadounidenses que están en Venezuela. ¿Le conviene realmente a Nicolás Maduro ceder a la petición de Estados Unidos de liberar a los presos políticos que tiene de nacionalidad estadounidense? Bueno, al final es una, o sea, puede ser un gesto para negociar y es lamentable porque al final son vidas humanas que están ahí en juego, ¿no? Son personas que están allí, digamos, sí, que ven sus propias libertades amenazadas y bueno, han tenido que pasar por la cárcel sencillamente para hacer, digamos, una moneda de cambio en una negociación de este tipo, ¿no? Su único delito pareciera que es, bueno, ser estadounidense. Entonces es una situación bien crítica, pero por supuesto nada descartable. Al final Maduro va a jugar con estas fichas, con estas personas, con la libertad de ellos, si ve que eso le ayuda a poder normalizar su situación ante la comunidad internacional, ante el propio Estados Unidos, quedar en una mejor posición política, pues sí, el tema de los presos políticos, sí, históricamente el chavismo lo ha utilizado de esta forma. Hay varios elementos y es, bueno, ya la visita o este primer acercamiento de Estados Unidos con Nicolás Maduro, el papel de la oposición,
el silencio, o no el silencio, pero sí esta falta de contundencia por parte de María Corina, porque digamos que los pronunciamientos que ha venido haciendo en los últimos días ha sido netamente por redes sociales y esto le genera incertidumbre a la población venezolana. Estos dos elementos, sumado a la gira que está haciendo Edmundo González por varios países, ya cómo termina esto de posicionar o de dejar la oposición en Venezuela. Bien sabemos que tú lo mencionabas en un principio, que el gobierno de Maduro va a usar esto para desprestigiar lo que ya la oposición ha venido haciendo, pero ya sumando estos tres elementos, el acercamiento de Estados Unidos con Venezuela, los pocos y dudosos pronunciamientos de María Corina y la gira de Edmundo González en varios países, ¿qué se puede sacar o qué conclusión se puede sacar de todo esto? Bueno, que es un momento difícil para la oposición venezolana. Obviamente es injusto decirlo en este momento porque, bueno, también la oposición viene de una gesta heroica el 28 de julio y meses posteriores, bueno, con todo este tema de haber ganado una elección presidencial de una forma tan cuesta arriba como se hizo. Pero en este momento, digamos que están en un, bueno, pareciera que estamos en un punto en el cual se pide saber, bueno, hacia dónde se va, ¿no? Y no es una respuesta sencilla, porque la oposición venezolana lo ha intentado todo en la última década solamente, si nos ponemos a pensar, elecciones parlamentarias, hubo revueltas de calle, hubo intento de reforma, referéndum revocatorio, hubo boicot de una elección presidencial en el año 2018, hubo, bueno, digamos, un gobierno, intento de un gobierno paralelo con instituciones, digamos, que disputaran esa legitimidad al gobierno de Maduro en 2019. Ha habido de todo. Bueno, se llega a este punto en el cual se vuelve y se retoma la ruta electoral exitosamente, se logra demostrar esa victoria, pero aún así no se logra consolidar una transición política. Evidentemente es un momento de frustración para la ciudadanía y de muchas interrogantes para la oposición política sobre cómo avanzar. Yo creo que en este momento es el momento de la creatividad y la flexibilidad con relación a las opciones, sobre todo a qué pensar, qué hacer, cómo actuar, porque, bueno, al final, como te digo, ya no hay nadie que tenga el librito mágico de decir, bueno, de esta forma lo vamos a lograr. Creo que todos los liderazgos opositores han tenido cosas buenas, cosas malas. Hemos llegado muy lejos, me incluyo como venezolano que también cree en el cambio, con este liderazgo de María Corina Machado y Edmundo González. Y bueno, a partir de allí, pues hay que ver cuál va a ser el planteamiento político para los meses por venir. Pero es un panorama muy desafiante, con muchos retos a lo interno, y ya vemos que también para de cara a la comunidad internacional. Y bueno, es el mundo que nos tocó, y ante eso, pues hay que hacer una propuesta para los venezolanos al respecto. ¿Qué consideras tú que le hace falta a este trabajo que está haciendo María Corina y Edmundo para no convertirlo en un Guaidó 2.0? Bueno, yo creo que hay una diferencia bastante clara con cualquier estrategia de Guaidó 2.0, que es que, bueno, a Edmundo y a María Corina lo respaldan más de 7 millones de votos, ¿no? Guaidó fue el fruto de una interpretación de un artículo constitucional ante un vacío de poder interpretado por la Asamblea Nacional luego de la elección presidencial de 2018, que no concurre la oposición, por lo que alegan ellos que es falta de condiciones. En este momento hubo una elección, se dio un resultado, la oposición defiende ese resultado, y aún así Edmundo no ha asumido ya ha negado en todo momento que vaya a asumir el poder de forma paralela o algo por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ya hay diferencias claras. Sin embargo, puedo entender que obviamente lo que se ve allí es, digamos, esa miedo de que haya nuevamente una desesperanza por un fracaso. Creo que eso es 100% comprensible para cualquier ciudadano. Y allí la oposición también tiene el deber de hablarle a ese ciudadano, de explicar, explotar esas diferencias y de decir, bueno, mira, aquí esto no es 2019, esto es otra coyuntura, y por eso vamos a actuar de esta forma. Esa propuesta política de cara al país es lo que requiere las próximas semanas por parte de la oposición. Luis, no siendo más, yo creo que esto sería todo. No sé si hay algún último detalle que tú quieras agregar. No, 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 para nada. Más bien agradecerte a ti por la invitación a este espacio y quedar completamente a la orden de ti, de tu audiencia y de quien quiera que sea, que nos quiera, que quiera consultar.